¿Alguna vez has salido a tu jardín con la ilusión de la primavera, solo para descubrir que las hojas de tu ajo se están poniendo de un color amarillo triste y enfermizo? Seguro que tu primer instinto es pensar que la planta se está secando y corres a buscar la regadera. Pero aquí está la gran sorpresa. Tu ajo no se está muriendo de sed. De hecho, darle más agua podría ser su sentencia final. La verdad es que tu planta está rodeada de comida, pero se está muriendo de hambre. Hoy te voy a revelar un secreto que los agricultores expertos guardan celosamente. Te enseñaré cómo una simple cucharada de un ingrediente que seguro tienes en casa o consigues fácilmente puede cambiarlo todo. Prepárate, porque vamos a romper todos los mitos sobre el riego y descubrirás la ciencia oculta bajo la tierra. Si te quedas hasta el final, te garantizo que tus ajos revivirán ante tus propios ojos en menos de 3 días. Cuéntame en los comentarios si alguna vez te has sentido frustrado al ver tus plantas amarillar sin razón aparente. Para entender este fenómeno debemos viajar un poco en el tiempo y observar cómo funciona la naturaleza. El ajo es una planta increíblemente resistente, cultivada por el ser humano desde hace miles de años. Nuestros antepasados sabían que el ajo plantado en otoño debe soportar los inviernos más duros bajo la nieve. El diente de ajo pasa meses dormido, acumulando energía en un estado de hibernación profunda. El verdadero desafío histórico siempre ha sido el momento del despertar. Cuando llega la primera brisa de primavera, la planta se enfrenta a un choque monumental entre el aire cálido de arriba y el hielo que aún persiste bajo la tierra. Esta desconexión térmica es el origen del misterio amarillo. Entender esta batalla invisible entre la raíz fría y la hoja caliente es la clave maestra para convertirte en un cultivador exitoso. Vamos a desglosar este proceso paso a paso. Comencemos analizando el despertar de la planta a principios de la primavera. Imagina que te despiertas en una mañana muy fría y te obligan a salir de la cama sin abrigo. Eso es exactamente lo que siente tu ajo cuando la nieve se derrite o las temperaturas comienzan a subir lentamente. Durante el invierno, el diente de ajo ha estado inactivo bajo la tierra, esperando el momento adecuado. Cuando llega la primavera, los primeros rayos de sol calientan la superficie del suelo. Esto engaña a la parte superior de la planta. Las hojas verdes comienzan a brotar con fuerza hacia la luz. Pero aquí está el gran problema que muchos jardineros ignoran. El aire puede estar cálido, pero la tierra profunda sigue estando helada. Las raíces del ajo, que son las encargadas de buscar alimento, están paralizadas por este frío subterráneo. Es como intentar beber un batido muy espeso con una pajita muy estrecha. La planta simplemente no puede absorber los nutrientes. Entonces, para sobrevivir y seguir haciendo crecer sus hojas nuevas, el ajo tiene que tomar una decisión drástica. Comienza a robar energía y nutrientes de sus propias hojas más viejas. Es por esta razón que las puntas comienzan a tornarse de un color amarillo pálido. Es un mecanismo de pura supervivencia. Mucha gente piensa que la planta se está secando, pero en realidad se está comiendo a sí misma por culpa de las raíces frías. Entender este desfase entre la temperatura del aire y la temperatura del suelo es el primer paso vital para salvar tu cosecha. Ahora quiero hablar sobre el primer instinto que tenemos todos al ver una planta amarilla. Nuestro cerebro nos dice que la planta tiene sed. Pensamos que la falta de agua es la culpable de ese color triste. Así que tomamos la manguera o la regadera y empapamos la tierra alrededor del ajo. Pero resulta que este es el peor error que podemos cometer en esta época del año. A principios de la primavera, el suelo suele estar ya saturado por las lluvias de invierno o el deshielo. Si añadimos más agua a una tierra fría y húmeda, creamos un pantano subterráneo. Las raíces del ajo necesitan oxígeno para respirar y funcionar correctamente. Cuando el suelo está encharcado, el oxígeno desaparece por completo. Las raíces literalmente comienzan a asfixiarse bajo el agua. Y cuando las raíces se asfixian, no pueden absorber ningún tipo de nutriente, sin importar lo rica que sea la tierra. Como resultado, las hojas se vuelven aún más amarillas. Imagina intentar respirar bajo el agua. Es absolutamente imposible. Lo mismo le ocurre a tu cultivo. Este mito del riego excesivo ha arruinado innumerables cosechas de jardineros principiantes. Antes de echar una sola gota de agua,
Siempre debes hundir un dedo en la tierra para comprobar si realmente está seca. Si sientes humedad, aléjate de la regadera. El problema no es la sed, es el hambre de un nutriente muy específico del que hablaremos enseguida. El verdadero culpable detrás de la mayoría de los ajos amarillos en primavera tiene un nombre muy claro. Se llama deficiencia de nitrógeno. El nitrógeno es el motor absoluto del crecimiento verde en casi todas las plantas de tu huerto. Es el elemento clave que ayuda a formar la clorofila, y como sabemos, la clorofila es la sustancia que da a las hojas su hermoso color verde oscuro y saludable. Sin suficiente nitrógeno, la planta simplemente no puede producir clorofila. Es como intentar pintar un cuadro de un bosque exuberante sin tener pintura verde en tu paleta de colores. Pero aquí hay un detalle fascinante sobre la química del suelo. Puede que tu jardín esté lleno de nitrógeno natural. Sin embargo, en la primavera temprana, ese nitrógeno está bloqueado. Las bacterias del suelo que procesan este nutriente y lo hacen disponible para las plantas están dormidas por el frío extremo. Estas bacterias necesitan calor constante para despertar y empezar a trabajar en su fábrica subterránea. Así que tu ajo está rodeado de comida, pero no puede comerla porque está en un formato químico que no puede digerir. Es como tener una lata de sopa deliciosa, pero no tener un abrelatas. La planta mira a su alrededor, ve el nitrógeno bloqueado y empieza a entrar en pánico. Por eso necesitamos intervenir de manera urgente con una solución que la planta pueda beber de inmediato, sin esperar a que el suelo se caliente. Aprender a leer las hojas de tu ajo es una habilidad fundamental. No todos los amarillentos son iguales y la planta te está enviando mensajes muy específicos. Presta mucha atención a la forma en que el color amarillo aparece en el tallo. Si notas que solo las puntas de las hojas más bajas y viejas se están volviendo amarillas, mientras que el centro sigue verde, es una clara señal de falta de alimento. Como mencionamos antes, la planta está sacrificando las hojas viejas para salvar los brotes nuevos. Pero, por otro lado, si ves que las hojas nuevas del centro nacen ya con un tono amarillo o blanco fantasma, el problema podría ser mucho más grave. Esto podría indicar una falta de hierro o un daño severo en el propio bulbo. También debes observar la textura de la hoja afectada. Una hoja que tiene falta de nitrógeno se volverá amarilla, pero se mantendrá relativamente firme al principio. En cambio, si la hoja amarilla está blanda, caída y parece pudrirse al tacto, es muy probable que estemos ante un caso de exceso de agua y raíces ahogadas. Un gran ejemplo visual es comparar una hoja de papel vieja con una esponja mojada. La deficiencia de nutrientes se parece al papel viejo, seco y amarillento. La pudrición se siente como la esponja húmeda y blanda. Al observar estas pequeñas diferencias visuales, te conviertes en un verdadero doctor de plantas. Otro factor engañoso que debemos analizar profundamente son las heladas tardías de primavera. A veces, los días son cálidos y soleados, invitando al ajo a crecer con una fuerza desmedida. Pero durante la madrugada, las temperaturas caen drásticamente bajo cero sin previo aviso. Esta montaña rusa térmica es devastadora para los brotes jóvenes y tiernos. Cuando el agua dentro de las células de las hojas se congela, se expande violentamente. Esta expansión rompe las paredes celulares desde adentro hacia afuera. Es como si dejaras una botella de vidrio llena de agua olvidada en el congelador. Eventualmente va a estallar en 1000 pedazos. Cuando sale el sol por la mañana y el hielo se derrama, la hoja dañada no puede recuperarse nunca más. El tejido roto pierde su capacidad de hacer fotosíntesis y rápidamente se vuelve de un color amarillo blanquecino, marchitándose poco después. Muchos cultivadores confunden este daño físico por frío con una enfermedad grave o falta de abono milagroso. Para descartar este mito, solo necesitas recordar el clima de las últimas 2 noches. Si hubo una helada inesperada, no entres en pánico llenando la tierra de productos químicos caros. La planta suele recuperarse sola de este daño estructural, produciendo hojas nuevas desde el centro en los días siguientes. Solo necesita un poco de tiempo y paciencia para superar el shock térmico.
Hablemos ahora de un problema silencioso que ocurre justo debajo de la superficie de tu huerto. Me refiero a la compactación brutal de la tierra después de los largos meses de invierno. Las fuertes lluvias continuas y el peso de la nieve presionan el suelo hasta convertirlo en una costra dura e impenetrable, casi como el cemento. Cuando la tierra está tan apretada, suceden dos cosas terribles para tu cultivo. Primero, como ya dijimos, se corta el suministro vital de oxígeno a las raíces. Y segundo, se crea una barrera física tremenda que impide que las frágiles raíces se expandan en busca de nuevos nutrientes. Imagina intentar correr un maratón con zapatos que son 3 tallas más pequeños y hechos de plomo. Tu progreso será doloroso y extremadamente lento. Las raíces de tu ajo sienten exactamente la misma agonía. No pueden empujar a través de esa tierra endurecida y seca. Por eso, antes de aplicar cualquier tipo de abono o solución mágica que te enseñaré, hay un paso que nunca debes saltarte. Debes aflojar suavemente la tierra alrededor de cada planta de ajo. Usando una pequeña herramienta de mano, rompe la costra superficial con mucho cuidado de no dañar el bulbo oculto. Este simple acto de airear el suelo es a veces suficiente para que las hojas amarillas comiencen a recuperar su color original. Al dejar entrar el aire fresco, estimulas la vida. Existe un enemigo invisible que podría estar causando ese color amarillo alarmante, y no tiene absolutamente nada que ver con el clima o la falta de nutrientes. Estamos hablando de las plagas subterráneas furtivas, y la más temida de todas en primavera es la mosca de la cebolla. Aunque su nombre menciona a la cebolla, esta pequeña plaga voladora adora devorar las raíces dulces del ajo. En los primeros días cálidos, la mosca adulta pone sus huevos en la base de la planta, justo en la grieta de la tierra húmeda. Cuando esos huevos eclosionan días después, nacen unas larvas diminutas y ferozmente hambrientas. Estas larvas excavan hacia abajo y comienzan a masticar sin piedad el bulbo y las raíces de tu ajo. Al destruir el sistema de raíces, cortan por completo la tubería principal de alimentación de la planta. El síntoma exterior de este ataque brutal es, lo adivinaste, el amarillamiento rápido y la caída flácida de las hojas. Para comprobar si este es tu problema real, debes hacer un pequeño sacrificio en el jardín. Arranca con cuidado una de las plantas más enfermas y amarillas. Observa muy de cerca la base del bulbo y las raíces rotas. Si ves pequeños gusanos blancos retorciéndose o notas que la base está blanda y podrida con un olor fétido, tienes una infestación grave. En este caso, un abono normal no servirá de nada. Llegó el momento de revelar el gran secreto de este video, la solución rápida y casi mágica para revivir tu ajo amarillo en un tiempo récord es el amoníaco líquido. Sí, has escuchado perfectamente bien. Ese mismo producto transparente que a veces se usa para la limpieza intensa en el hogar, pero en su versión pura y sin perfumes añadidos, es el rescate perfecto para tu huerto asfixiado. Pero, ¿qué hace que el amoníaco sea tan especial para las plantas? Resulta que el amoníaco es una de las formas más concentradas y de más rápida absorción de nitrógeno que existe en el mundo moderno. Recuerda que dijimos que en primavera la tierra está fría y las plantas no pueden procesar el alimento orgánico normal. Bueno, el amoníaco es como una vía intravenosa directa de nutrientes para el ajo. La planta no necesita que las bacterias del suelo lo digieran primero en un proceso lento. Puede absorberlo y usarlo casi instantáneamente en su sistema celular. Es pura energía verde en forma líquida brillante. La idea de usar un producto con un olor tan fuerte puede sonar aterradora al principio para muchos. Muchos mitos de Internet sugieren que quemarás tus plantas hasta la muerte si lo usas. Y es cierto que si lo usas sin diluir correctamente, causarás un desastre total. Pero la clave está en la dosis perfecta. Para entender realmente por qué esta pequeña cucharada de amoníaco funciona tan rápido, debemos profundizar un poco en la asombrosa biología de la planta. Cuando aplicamos abonos orgánicos tradicionales muy buenos, como el compost maduro o el estiércol de vaca, estos deben pasar por un largo y complejo proceso de descomposición. Los microorganismos del suelo deben masticar esa materia orgánica pesada y transformarla pacientemente en nitratos utilizables.
Todo este ciclo biológico puede tardar varias semanas largas, y ya establecimos claramente que tu ajo amarillo no tiene semanas de sobra. Se está muriendo de hambre hoy mismo. El amoníaco diluido, por otro lado, entra en la categoría reina de alimento altamente biodisponible. Esto significa que sus moléculas químicas son lo suficientemente pequeñas y tienen la forma eléctrica exacta para cruzar las paredes de las raíces sin necesidad de intermediarios lentos. Una vez que este nitrógeno líquido entra en el torrente circulatorio principal de la planta, viaja directamente y a toda velocidad hacia las hojas pálidas. En cuestión de pocas horas, llega a los talleres celulares donde se fabrica urgentemente la clorofila. Es como entregar un enorme cargamento de ladrillos directamente en las manos de los constructores de una casa, saltándose todo el tedioso papeleo. Esta es la pura ciencia del milagro. Ahora vamos a detallar la receta exacta de este elixir, porque la precisión milimétrica aquí es la gran diferencia entre el éxito rotundo y el fracaso absoluto. Necesitarás buscar un cubo grande de plástico que pueda contener 10 litros exactos de agua. Es fundamental para la salud de la planta que el agua no esté helada. Si la sacas directamente de la manguera del jardín y está muy fría al tacto, déjala reposar al sol durante unas 3 horas hasta que alcance una temperatura ambiente agradable. El agua congelada sobre raíces ya sensibles causaría un choque térmico mortal. Una vez que tengas tus 10 litros de agua templada listos, vas a añadir exactamente 3 cucharadas soperas de amoníaco líquido al 10% de concentración. En la idea general de nuestro secreto, mencionamos una sola cucharada como concepto para revivir una planta pequeña en una maceta, pero la proporción estándar de oro para regar un huerto entero es de 3 cucharadas completas por cada 10 litros de agua. Mezcla el líquido suavemente con un palo largo de madera limpia. Nunca uses recipientes metálicos o cucharas de metal para hacer esta mezcla volátil, ya que pueden reaccionar químicamente y arruinar el compuesto. El olor será un poco fuerte e irritante al principio, pero confía en mí, se disipará rápidamente. El método de aplicación de nuestra poderosa solución mágica requiere muchísimo cuidado y una atención total. No se trata simplemente de lanzar el agua desde lejos con entusiasmo como si estuvieras apagando un gran incendio en el bosque. La técnica correcta y profesional es regar a ras de suelo, muy de cerca, apuntando directamente sobre la zona oculta de las raíces. Usa una regadera de mano, pero quítale la boquilla ancha de lluvia, de modo que el agua salga en un chorro suave, grueso y totalmente controlado. El objetivo principal es empapar profundamente la tierra alrededor del tallo, evitando por todos los medios mojar las hojas verdes o amarillas de la planta. Si derramas esta solución de nitrógeno altamente concentrado directamente sobre las delicadas hojas bajo la luz del sol brillante, podrías causar severas quemaduras químicas en los tejidos tiernos. Es un error muy común entre los jardineros novatos que arruina el tratamiento sanador por completo. Imagina que estás aplicando una fuerte crema medicinal en una herida pequeña. Debes ponerla exactamente y únicamente donde se necesita. Debes aplicar aproximadamente un gran vaso de esta mezcla por cada planta individual, o 1 litro completo por cada metro lineal si tienes tu cultivo de ajo plantado en filas largas y rectas. Asegúrate de mirar cómo el líquido desaparece en la tierra. El momento exacto del día en que realizas este vital tratamiento es tan importante como la mezcla química misma. Escucha bien esto. Nunca, bajo ninguna circunstancia imaginable, apliques la solución de amoníaco durante el cálido mediodía o cuando el sol ardiente esté golpeando fuerte de lleno en tu huerto. El calor intenso del sol hará que el nitrógeno volátil se evapore en el aire mucho antes de llegar a las raíces hambrientas y además, cualquier gota accidental en las hojas actuará como una lupa ardiente, quemando la planta al instante de forma irreparable. El momento perfecto, mágico y sagrado para hacer este rescate es a última hora de la tarde, justo cuando el sol ya se ha puesto por completo o está muy bajo escondiéndose en el horizonte. Alternativamente, un día completamente nublado, gris y fresco es un escenario excelente para el trabajo. Durante la tarde y la noche oscura,
La temperatura general del suelo baja ligeramente y la planta abre todos sus poros para absorber la humedad del rocío nocturno. Es el momento de máxima relajación y receptividad para el ajo. Al darle su dosis fuerte de nutrientes en este preciso momento, le otorgas toda la noche para asimilar el valioso alimento en absoluta paz, sin el estrés secante de la luz solar intensa. Es la estrategia de los campeones. Pero aquí viene una de las sorpresas ocultas más gratificantes de todo este método revolucionario. Como prometimos un poco antes, vamos a hablar sobre cómo este tratamiento ataca directamente a la temida mosca de la cebolla y a otras horribles plagas subterráneas. El amoníaco no solo funciona como un fertilizante turbo cargado de energía, sino que también tiene un olor penetrante y una composición química que los insectos invasores detestan profundamente con toda su alma. Cuando riegas la tierra oscura con esta solución preparada, estás creando instantáneamente un escudo protector invisible y poderoso alrededor de la base vulnerable de cada planta. Las pequeñas larvas de la mosca, que son de cuerpo blando, húmedo y frágil, simplemente no pueden sobrevivir ni un minuto en un entorno de tierra tratada con amoníaco. El compuesto irrita severamente su piel y las obliga a huir desesperadamente o morir en el intento. Al mismo tiempo asombroso, el olor fuerte que se queda impregnado en la capa superficial del suelo confunde totalmente los radares de las moscas adultas voladoras. Cuando vienen buscando un lugar agradable y familiar con olor a ajo para poner sus cientos de huevos, se topan de frente con este muro aromático hostil y deciden volar rápidamente hacia otro jardín lejano. Es una doble victoria espectacular. La verdadera y asombrosa magia de todo este proceso biológico se revela muy rápido ante tus ojos. Te invito fervientemente a hacer un pequeño experimento visual en tu casa. Toma una buena fotografía de cerca de tu cultivo de ajo amarillo justo antes de aplicar la solución líquida. Luego, ten paciencia. Espera exactamente 3 días completos y vuelve a caminar al mismo lugar del huerto. Lo que verás parecerá un verdadero milagro de la naturaleza primaveral. Las puntas de las hojas, que antes estaban de un color amarillo pálido, flácido y triste, comenzarán a mostrar un cambio radical en su actitud. No es que la parte amarilla seca se vuelva mágicamente verde de nuevo, eso es imposible. La gran magia ocurre en el vigoroso centro de la planta. Verás asombrado cómo del tallo central emergen hojas totalmente nuevas, gruesas, erguidas como lanzas y de un color verde oscuro, brillante y rebosante de salud. El vigor y la fuerza regresarán a la planta entera. El tallo principal se sentirá duro, firme y lleno de agua viva al tacto. Es como si alguien hubiera encendido un enorme interruptor de energía eléctrica dentro de la tierra oscura. La planta detiene inmediatamente el triste proceso de consumir sus propias hojas viejas porque ahora está llena. La recuperación en 72 horas es gloriosa. Aún nos queda un paso crucial y secreto que debe seguirse religiosamente a la mañana siguiente de la primera aplicación. Para asegurar con total certeza que la planta procese correctamente este choque eléctrico de nutrientes, debes realizar un riego muy ligero con agua pura y limpia al salir el sol. Recuerda con atención que ayer concentramos el fuerte amoníaco en la capa superior y media del sistema de raíces. Al darles una ducha suave y refrescante con agua pura al día siguiente, logramos empujar ese valioso nitrógeno un poco más profundo hacia el fondo del suelo, distribuyéndolo uniformemente por toda la inmensa red del sistema radicular. Además, este flujo de agua pura ayuda enormemente a lavar cualquier pequeño residuo químico que pudiera haber quedado peligrosamente cerca de la piel del tallo superficial. Es una forma inteligente de diluir un poco el ambiente para que sea perfectamente cómodo y seguro para la planta en crecimiento. Este rápido proceso es muy similar a tomar un gran vaso de agua fresca justo después de comer una comida muy condimentada y fuerte. Ayuda a la buena digestión y equilibra todo el sistema interno. No necesitas inundar el campo entero formando charcos. Solo un riego normal y rápido de mantenimiento será más que suficiente para sellar el trabajo curativo.
Sé perfectamente que muchos de ustedes siguen métodos estrictamente orgánicos en sus jardines y prefieren evitar a toda costa comprar compuestos comerciales como el amoníaco líquido en la farmacia o ferretería. No se preocupen en absoluto. Hay una alternativa natural fantástica y ancestral que también funciona como magia pura para curar el ajo amarillo. Me refiero a la gloriosa infusión de ceniza de madera. La ceniza fina y pura proveniente de quemar madera limpia y natural, como gruesas ramas de árboles frutales o leña dura de roble, es una verdadera mina de oro repleta de potasio, calcio y valiosos elementos traza que el ajo adora consumir. Aunque debemos ser honestos, no tiene el pico masivo e instantáneo de nitrógeno del amoníaco. Su inmenso poder radica en equilibrar rápidamente la acidez del suelo primaveral. Muchas veces, la tierra demasiado ácida bloquea la absorción de los nutrientes existentes. Al aplicar esta ceniza, neutralizamos agresivamente esa mala acidez y de repente, las raíces se liberan y pueden comer de nuevo a sus anchas. Para hacer la versión 100% orgánica de nuestra receta milagrosa, debes llenar un tercio de un cubo de metal con ceniza gris de madera y luego agregar agua hirviendo a borbotones hasta arriba. El calor extrae los minerales. Vamos a profundizar en cómo terminar esta alternativa orgánica, porque el proceso de extracción es la verdadera clave del éxito. Una vez que has vertido el agua hirviendo sobre la ceniza seca en tu cubo, debes taparlo bien y dejar reposar esta mezcla oscura durante 2 días enteros en un rincón del jardín. Este tiempo es innegociable. Durante estas 48 horas, los densos minerales pesados se disuelven lentamente en el líquido caliente, creando un caldo nutritivo extremadamente potente. Una vez pasado el tiempo de espera, destapa el cubo. Verás que el agua se ve turbia, parecida a un té muy oscuro o un café ligero, y los restos de carbón habrán caído al fondo. Ahora viene la parte de la dosificación segura. Tomas solamente 1 litro exacto de esta fuerte infusión de ceniza usando un colador, y lo mezclas cuidadosamente en un recipiente más grande que contenga 10 litros de agua limpia y fresca a temperatura ambiente. Ahora sí, tienes tu fertilizante orgánico listo para la acción. Riega la base de tus ajos amarillos con este té mágico de la misma manera cuidadosa que explicamos antes. Con paciencia, verás una recuperación sólida, constante y completamente natural en los próximos días, manteniendo tu huerto libre de químicos y respetando la filosofía orgánica tradicional. Existe otra opción clásica y muy popular entre los agricultores más veteranos, y es el uso cuidadoso de la urea. La urea es un famoso fertilizante granulado que parecen pequeñas bolitas blancas y contiene casi un 50% de nitrógeno puro en su interior. Si decides usar urea comercial en lugar de amoníaco líquido, el proceso de curación es muy similar, pero viene con una advertencia enorme y peligrosa. La urea es tan asombrosamente potente que es increíblemente fácil quemar las plantas de forma irreversible si te pasas 1 miligramo con la cantidad. La regla de oro absoluta aquí es disolver con mucha paciencia exactamente 1 sola cucharada sopera rasa de gránulos de urea en 10 litros enteros de agua. Ni un solo gramo más por ningún motivo. El gran detalle de la urea es que necesita obligatoriamente un suelo un poco más cálido para ser procesada correctamente por las bacterias, por lo que su efecto mágico revitalizante no será visible en 3 rápidos días, sino que puede tardar hasta 1 semana entera en mostrar los primeros resultados verdes. Sin embargo, su gran beneficio es la alimentación a largo plazo. El amoníaco es como tomar un café express muy fuerte, rápido y fugaz. La urea es como un plato de avena pesada, proporcionando energía continua y sostenida. Una de las preguntas urgentes que recibo constantemente en el canal es si todo este intenso tratamiento de emergencia se debe repetir más adelante. Presta mucha atención. La respuesta corta y directa es que depende totalmente de cómo reaccione tu planta individualmente. Si después de aplicar el rápido remedio de amoníaco o la rica infusión de ceniza, ves maravillosamente que las nuevas hojas centrales salen completamente verdes,
gruesas y vigorosas, entonces detente. No es necesario repetir nada. Darle demasiado nitrógeno extra al ajo en las etapas posteriores de crecimiento es un error fatal y doloroso. Un exceso irresponsable de nitrógeno hará que la pobre planta desarrolle hojas gigantescas, verdes y hermosas, pero olvidará por completo su misión de hacer crecer el bulbo subterráneo. Terminarás la temporada con un hermoso arbusto verde brillante, sin un solo diente de ajo útil debajo de la tierra. Sin embargo, si exactamente 14 días después de la primera aplicación notas con tristeza que el crecimiento sigue siendo muy lento, o que las nuevas hojas vuelven a mostrar esos temidos tonos pálidos en las puntas, entonces sí, estás plenamente autorizado a realizar una segunda y última aplicación de rescate, utilizando la misma receta exacta de los 10 litros. Para cerrar el círculo del conocimiento, la mejor y más inteligente manera de curar el ajo amarillo en primavera es evitar que ocurra en primer lugar. Esto nos lleva directamente a la vital preparación de la tierra en el otoño anterior. Como sabes, el ajo se planta antes del crudo invierno, y ese es el momento realmente crucial para construir una enorme despensa subterránea perfecta para el futuro. Para evitar por completo la parálisis nutricional causada por el frío primaveral, debes enriquecer la tierra varios meses antes. Al momento de enterrar los dientes en el otoño frío, incorpora abundantemente compost bien maduro y un buen puñado de humus de lombriz rico en cada surco de plantación. Estos materiales orgánicos oscuros se integrarán silenciosamente en la estructura profunda del suelo durante los meses de invierno. Crearán una tierra esponjosa y rica que no se compactará tanto bajo el gran peso de la nieve, permitiendo que las pequeñas raíces respiren mucho mejor desde el mismísimo primer día de la esperada primavera. Además, el humus mágico proporciona valiosos nutrientes de liberación superlenta que estarán disponibles lentamente incluso con el suelo muy frío. Es como dejar un banquete preparado bajo la tierra. Así serás el maestro definitivo de tu huerto. Y ahí lo tienen, el gran misterio del ajo amarillo finalmente resuelto. Hemos visto cómo el frío engaña a la planta bloqueando el nitrógeno y cómo una simple cucharada de amoníaco diluido, o nuestra alternativa orgánica de ceniza, puede inyectar esa vida directamente en las raíces, esquivando el hielo y devolviendo ese color verde brillante en tiempo récord de 3 días. Recuerden, actuar rápido salva la cosecha, pero actuar con la medida exacta es lo que crea ajos gigantes. Si te ha gustado esta inmersión profunda en los secretos del suelo y quieres seguir aprendiendo a dominar la naturaleza en tu propia casa, suscríbete al canal ahora mismo. Deja un enorme me gusta para ayudar a que esta información llegue a más personas que lo necesitan. Y antes de que te vayas a revisar tus plantas, respóndeme en los comentarios. ¿Cuál es el mayor problema al que te has enfrentado cultivando ajos y cómo lograste solucionarlo? Nos vemos en el próximo video. Mucha suerte con esa cosecha verde.